El caso que les relatamos hoy es uno de los que conmocionó a toda España en su momento, y no tan solo por la brutalidad y gravedad de los hechos, sino porque además los victimarios recibieron condenas irrisorias debido a que eran menores de edad. Sandra Palo Bermúdez nació el 22 de enero de 1981 en la localidad madrileña de Getafe, España. Ella era la mayor de 3 hermanos y creció en el seno de una familia muy unida y amorosa, pues sus padres, María del Mar Bermúdez y Francisco Palo, a día de hoy continúan siendo el tipo de matrimonio que permanecerá unido hasta el fin de sus días. Cuando Sandra tenía 9 años, sufrió un accidente de tráfico en el que ella y su hermana Jessica salieron despedidas por el parabrisas, quedando ambas gravemente heridas, mientras que el padre de las niñas, Francisco, por fortuna salió ileso. Sandra y Jessica fueron rápidamente trasladadas al Hospital Clínico San Carlos, y mientras que Jessica pudo recuperarse sin secuelas, Sandra perdió parte de la masa encefálica debido al golpe, lo que le produjo una meningitis. La meningitis es una afección en la cual las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges, se inflaman. Si se trata oportunamente, la meningitis puede curarse sin dejar secuelas. Sin embargo, si no se trata a tiempo, puede ser potencialmente mortal o causar complicaciones que van desde la pérdida de audición hasta la discapacidad intelectual. A pesar de ser tratada por los médicos con urgencia, a Sandra le quedaron varias secuelas, como una cicatriz en la ceja izquierda, el hundimiento del cráneo en esa zona y una leve discapacidad intelectual, siendo un milagro que sobreviviera a un accidente de tal magnitud. El 16 de mayo del 2003, como era habitual, los padres de Sandra se marcharon al trabajo y también se unió a ellos su hermana menor Jessica, quien era un año más joven que Sandra, que para entonces contaba con 22 años. Sandra también los acompañó, pues se dirigía al taller ocupacional al que asistía regularmente y por la noche tenía planes de salir con varios compañeros del taller, entre ellos su chico Juan Alberto. Antes de salir de casa, María del Mar le advirtió a Sandra que esa noche no llegara tarde, ya que al día siguiente debían ir temprano a la peluquería para prepararse y asistir a la primera comunión de su hermano menor, Ismael, de 9 años. Esta celebración tenía una gran relevancia para la familia, y María del Mar se encontraba realmente emocionada al respecto. Ese día, después de su jornada laboral, todos volvieron a su hogar como de costumbre, excepto Sandra. Después de cenar y percatarse que su hija mayor aún no había regresado a casa, sus padres decidieron llamar a Sandra, quien les comunicó que se encontraba junto con su novio en la discoteca llamada Nuit. Dieron las 2 de la madrugada del 17 de mayo y en vista de que su hija todavía no regresaba, María del Mar decide volver a llamarla. Durante la conversación, Sandra comenzó a llorar por miedo a ser reprendida y le dijo a su madre que enseguida emprendería el viaje de regreso a casa. No obstante, Sandra y Juan Alberto se equivocaron al hacer el transbordo del metro y tuvieron que caminar hasta la Plaza Elíptica, lugar desde donde tenían que coger un autobús hacia Getafe. Sin embargo, a medida que avanzaban por el borde de la M30, cerca de la zona de Legazpi, un automóvil modelo Citroën ZX de color verde oscuro se interpuso en su camino. En el interior del vehículo se encontraban 4 muchachos quienes ya eran relativamente conocidos como delincuentes por cometer varios robos y con un largo historial en centros de menores. Se trataba de Rafael García Fernández, conocido como el Rafita, de tan solo 14 años y quien ya había comenzado a delinquir con tan solo 7, y que además formaba parte de una banda criminal denominada El Chupete. También se encontraba con él Ramón Santiago Jiménez, de 17 años, Juan Ramón Manzano Manzano, apodado como Ramoncín, también de 17 años, y por último el líder del grupo, Francisco Javier Astorga Luque, apodado como el Malaguita, y el único mayor de edad en ese entonces, pues ya contaba con 18 años de edad. Mientras iban en el automóvil, el mayor del grupo, es decir, el Malaguita, al ver a Sandra la señaló y afirmó que quería tener relaciones con ella, ordenando a sus 3 amigos que hicieran todo lo que fuese necesario para subirla al coche, por lo que detuvieron el vehículo e intimidándolos con navajas, los delincuentes forzaron a Sandra y a Juan Alberto a introducirse en el vehículo. Cabe destacar que al igual que Sandra, Juan Alberto también tenía una leve discapacidad intelectual. Con la pareja secuestrada en el coche, los 4 delincuentes avanzaron unos pocos kilómetros, pero decidieron parar y tras robarle sus pertenencias y amenazarlo para que no se le ocurriera denunciarlos, obligaron a Juan Alberto a bajarse para después continuar el trayecto con Sandra dentro, que en un acto desesperado intentó salir, pero fue retenida por los delincuentes que estaban en el asiento trasero. Durante el trayecto, Sandra no dejaba de rogar a sus captores que por favor la dejaran marchar, que tenía que regresar a casa ya que al día siguiente deseaba asistir a la primera comunión de su hermano pequeño.
Haciendo caso omiso a las súplicas de la muchacha, los delincuentes la llevaron hasta un descampado en la carretera de Toledo, próximo a la entrada de una fábrica de rótulos. Una vez allí, todos bajaron del vehículo y los 4 criminales se alternaron, en reiteradas ocasiones, para abusar sexualmente de Sandra, alegando después que lo hicieron fuera del automóvil para no dejar manchas de fluido seminal. Sometieron a Sandra salvajemente mediante el uso de violencia física, y tal y como reveló el segundo examen forense, llevado a cabo bajo la supervisión del Dr. Frontela, la inmovilizaron atándola de manos y pies. Después de agredirla física y sexualmente en varias ocasiones y durante unos 45 minutos, Sandra se levantó con dificultad y mientras se vestía trataba de alejarse del vehículo, pero cuando los criminales se disponían a abandonar el lugar, decidieron que no era seguro mantener a Sandra con vida, por temor a que más tarde ella los reconociera y acusara, lo que acumularía más antecedentes policiales en contra de los delincuentes, por lo que optaron por quitarle la vida. Es entonces cuando el malaguita decide subirse de nuevo al vehículo, arrancarlo y arrollar a Sandra un total de entre 8 y 10 veces. Tras esto, la víctima permanecía en el suelo agonizante pero aún con vida, por lo que los criminales decidieron acercarse a una gasolinera y comprar 1 euro de gasolina que transportaron en una botella de refresco. Regresaron al descampado, donde Sandra permanecía semi-inconsciente pero visiblemente con vida, puesto que movía los brazos, para rociarle la gasolina y prenderle fuego con la intención de deshacerse de cualquier prueba. A consecuencia de las graves quemaduras, Sandra Palo Bermúdez, de 22 años, falleció, dando fin a su terrible agonía. Tras los hechos, los criminales dejaron el cuerpo de Sandra abandonado en la cuneta del descampado, convencidos de que el fuego habría eliminado cualquier prueba y que podrían escapar impunes de semejante crimen. No obstante, al día siguiente, el 18 de mayo de 2003, a las 8 de la mañana, el cuerpo sin vida de Sandra fue hallado por un camionero que realizaba su ruta por la zona, quien al principio se detuvo sin percatarse de qué se trataba, pero que rápidamente se dio cuenta de que lo que acababa de ver era el cuerpo medio carbonizado de una mujer, por lo que de inmediato contactó con las autoridades para reportarlo. María del Mar, la madre de Sandra, relató de la siguiente forma parte de lo que vivió en esas interminables horas en las que no sabía nada sobre el paradero de su hija hasta que finalmente recibió la terrible noticia al día siguiente. No dormí en toda la noche, fui a la peluquería con mi madre por la mañana después de tanto llorar. Imagínate cómo estaba. Volvimos a casa, nos vestimos y pensamos que se habría ido con Juan Alberto a las fiestas de San Isidro. No veíamos otra opción. Todos me preguntaban por Sandra, estábamos inquietos. Al terminar la misa, celebramos el banquete de la comunión en Illescas. Mis cuñados fueron a buscar a Sandra a la pradera de San Isidro y yo me quedé pendiente de mi hijo, Ismael, pero a las 5 de la tarde mi cuerpo me decía que las cosas no estaban bien. Regresamos a casa. Estábamos recogiendo los papeles de Sandra para denunciar la desaparición cuando nos llamaron por teléfono de la comisaría de Leganés. Cuando me dijeron que me pusieran lo peor, pensé que la habrían violado o pegado, jamás que la habían matado. Nunca te llegas a imaginar lo que pasó. Mi marido y yo estábamos atacados. Los policías pusieron encima de la mesa del despacho un zueco de color burdeos con plataforma y reconocí que era de mi hija. Lo primero que nos explicaron es que la habían atropellado. Me volví loca. Mi pensamiento entonces era quitarle la pistola al policía para quitarme la vida o lanzarme por la ventana. Después de informarle que su hija había sido encontrada sin vida, tuvieron que sedar a María del Mar debido al fuerte ataque de nervios que sufrió. Pocos días después fue cuando les revelaron el resto de detalles acerca de lo que había sufrido Sandra en sus últimos momentos de vida. Recientemente, la madre de Sandra reveló que su hija mayor ya había sufrido una violación cuando era adolescente, época en la que también padeció un acoso escolar terrible, donde la insultaban, la escupían y le pisoteaban la ropa, llegando incluso a amarrarla con una cadena a la puerta del instituto. A pesar de que el vehículo Citroën ZX en el que los criminales se desplazaban nunca fue localizado, sí consiguieron identificar a estos últimos y detenerlos en junio de 2003, apenas un mes después del terrible suceso. Para el momento de su detención, entre los 4 acusados acumulaban más de 700 denuncias por diversos delitos de faltas, robos y vandalismo. En relación a cómo se descubrió que ellos eran los responsables del crimen contra Sandra, Francisco Astorgas, alias el Malaguita, y el único mayor de edad de los 4, fue detenido por robar un auto y atropellar a un peatón. A partir de ahí no se conocen todos los detalles de por qué comenzaron a sospechar que él era el culpable de la muerte de Sandra, pero rápidamente empezaron a interrogarlo en esa dirección. No pasó mucho tiempo antes de que el Malaguita comenzara a relatar los hechos y revelara la participación de sus otros 3 amigos, a la vez que trataba de culparlos totalmente.
Durante el juicio, que fue celebrado en el año 2005, el fiscal afirmó ante la Audiencia Provincial de Madrid que la muerte de Sandra Palo fue agónica y feroz, y el Ministerio Público lo calificó como una de las muertes más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existen. Finalmente, en febrero de 2005, Ramón Santiago Jiménez, que tenía 17 años cuando secuestró, violó y asesinó a Sandra, recibió una sentencia de 8 años de prisión, por lo que fue liberado en el año 2012. Hasta no hace mucho, Ramón Santiago presumía en sus redes sociales de dedicarse a la música urbana mostrando vehículos de alta gama y de cómo lograba mantener su vida al margen de la ley. De hecho, en febrero de 2022, poco antes de cumplirse 20 años del asesinato de Sandra Palo, las redes sociales se incendiaron de críticas debido a que, en el programa de televisión llamado Viva la Vida, de la cadena española Telecinco, y mientras María del Mar, la madre de Sandra, se encontraba de cuerpo presente en el plató, entrevistaron a Ramón Santiago, quien mostraba su arrepentimiento sobre el crimen que cometió, afirmando que antes de volver a cometer semejante acto se quitaría la vida, que del día de los hechos solo tiene lagunas y que puede llegar a empatizar con los padres de la víctima, puesto que ahora él también es padre. Después de esta polémica entrevista de uno de los violadores y asesinos de Sandra Palo, María del Mar indicó que no aceptaba su perdón y que él jamás podría entenderla ni ponerse en su lugar, puesto que a pesar de ser padre, él nunca sabrá lo que realmente es el dolor. Juan Ramón Manzano, alias el Ramoncín, tenía 17 años cuando secuestró, violó y asesinó a Sandra Palo. Al igual que Ramón Santiago, recibió una pena de 8 años de prisión y también salió libre en 2012. Actualmente no se le conoce otro modo de vida que no sea el de delinquir. Rafael García Fernández, también conocido como Rafita, cometió el secuestro, violación y asesinato de Sandra cuando tenía 14 años. A pesar de esto, solo recibió una condena de 4 años, los cuales cumplió en un centro para menores. Después estuvo en libertad vigilada durante otros 3 años, pero siguió delinquiendo y desde entonces ha estado entrando y saliendo de prisión en reiteradas ocasiones. Aunque siempre ha sido liberado por falta de pruebas, María del Mar, la madre de Sandra, afirma que jamás ha pedido perdón ni ha mostrado arrepentimiento real respecto al crimen cometido contra su hija. Durante sus procesos judiciales, estos 3 jóvenes intentaron atribuirle toda la responsabilidad a su líder, Francisco Javier Astorga Luque, también conocido como el Malaguita, quien tenía 18 años cuando secuestró, violó y asesinó a Sandra Palo. Ellos afirmaron que el Malaguita los había manipulado y que él era el único responsable del crimen. A pesar de esto, los 3 menores no lograron evitar ser encontrados culpables y se les impusieron sus correspondientes sentencias, siendo estas bastante reducidas debido a su condición de menores en dicho momento. Respecto al Malaguita, el mayor de edad, durante su proceso legal declaró que Sandra había mantenido relaciones sexuales de mutuo acuerdo con él y los demás agresores. También negó haberle quitado la vida, alegando que los otros 3 fueron los responsables de ese acto. En realidad atribuyó la responsabilidad de todo lo sucedido a los 3 menores involucrados y se comportó del mismo modo que ellos, intentando atribuirles toda la responsabilidad. Sin embargo, se concluyó que Sandra había sido sometida y retenida por la fuerza, lo cual llevó a sus 4 agresores a obligarla a tener relaciones sexuales, dejando claro que en ningún momento había dado su consentimiento. Francisco Javier Astorga Luque fue sentenciado a 64 años de cárcel. Al entrar en prisión, el Malaguita aseguró que padece una minusvalía intelectual y solicitó a los trabajadores sociales que iniciaran los trámites para que un tribunal médico valorase su discapacidad, la cual le fue otorgada y por la que probablemente pueda acceder a una ayuda económica de por vida. El Malaguita no llegará a cumplir nunca su pena de manera íntegra, puesto que el límite marcado por la ley en España para permanecer en prisión es de entre 25 y 30 años, dependiendo de los delitos cometidos, y él ya ha cumplido 20 años de su condena. Actualmente tiene 38 años, está en 2º grado penitenciario, en un módulo de respeto y según los funcionarios se relaciona con los otros internos sin problemas. En el mes de abril de 2022, el Malaguita obtuvo los primeros permisos para salir de la cárcel, por lo que ya ha podido disfrutar en distintas ocasiones de varios días de libertad. En España, la ley del menor proporciona una amplia protección a los individuos menores de 18 años, incluso en casos de secuestro, violación y homicidio, aunque los castigos que pueden recibir son relativamente moderados. Esta legislación fue aprobada en el año 2000 y solo 3 años después, Sandra fue víctima de estos terribles crímenes perpetrados por 4 criminales, de los cuales 3 eran adolescentes menores de 18 años.
Como resultado, los 3 menores recibieron penas que no se correspondían en absoluto con la gravedad de sus acciones, lo cual fue completamente injusto. Por consiguiente, muchas personas finalmente despertaron, percatándose de que esta ley presenta aspectos sumamente injustos. Por desgracia, Sandra Palo Bermúdez tuvo que convertirse en un símbolo de las injusticias respecto a la ley del menor española. En el presente año 2023, María del Mar expresó que la asignatura pendiente de este país somos las víctimas. A nosotros nos han tratado como de segunda categoría. En el caso de las víctimas del terrorismo, las han ayudado, han estado más reconocidas. En el nuestro, para nada. También agregó lo siguiente: luchamos porque cuando haya un menor, por ejemplo, que cometa una violación y tenga 13 años, no sea inimputable. Un acto tan atroz como ese o matar deberá tener un castigo, ya sea pasando a un centro de menores primero y luego, al cumplir la mayoría de edad, ingrese a la cárcel. No estamos pidiendo ni siquiera la prisión permanente revisable. Los padres de Sandra han hecho numerosos esfuerzos por tratar de impulsar cambios en la ley de menores. Sin embargo, lo único que han obtenido es decepción tras decepción. Después del caso de Sandra Palo, Mariano Rajoy, quien para ese entonces era el presidente de España, prometió modificar la legislación relacionada con los menores, pero nunca llegó a cumplir dicha promesa. Durante la gestión de Esperanza Aguirre como presidenta del Senado de España, la Comunidad de Madrid decidió llevar a los padres de Sandra y a varios medios de comunicación a Estrasburgo, donde se encuentran importantes instituciones europeas, como el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo. Sin embargo, dicho viaje resultó ser una medida inútil que solo se llevó a cabo para maquillar la situación por razones políticas. Los padres de Sandra también buscaron cambiar la ley del menor recolectando firmas. Lograron reunir más de 1 millón de estas y las enviaron al Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta acción no tuvo ningún impacto. Las firmas siguen almacenadas allí sin que la ley haya experimentado cambios hasta el día de hoy. 3 de los responsables del secuestro, violación, tortura y asesinato de Sandra fueron condenados a penas que oscilan entre 4 y 8 años de prisión. Desafortunadamente, desde que fueron liberados, han continuado perjudicando a otras personas mediante robos a mano armada y siguen en libertad. El único de los 4 culpables que aún sigue encarcelado saldrá de prisión definitivamente en un plazo de 5 a 10 años más, debido a que ya ha cumplido los primeros 20 años de su condena. Los padres de Sandra también han tenido que presenciar cómo en un parque donde se encuentra una placa en su honor ha sido destrozada por vandalismo en 7 ocasiones diferentes. El primer acto de vandalismo ocurrió justo un día después de que el Ayuntamiento de Getafe la instalara. La placa conmemorativa en honor a Sandra Palo Bermúdez es un constante y permanente recordatorio de su memoria. La memoria de Sandra Palo, incluyendo la terrible forma en la que acabaron con su vida, representa la persistencia de una batalla que aún continúa después de más de 2 décadas.